acción de CEDIC es principalmente en São Paulo, la ciudad que más acoge migrantes de Brasil, y tuvimos una acción relacionada a los derechos humanos y educación por medio del proyecto Tendas de Ciudadanía, que es un proyecto que trabajaba de dos ejes de acción, uno con profesores y otro con niños, de la Red Pública de Enseñanza Municipal y Estadual de São Paulo. Este proyecto fue pensado a partir de denuncias de xenofobia y bullying que pasaron en 2010 en una escuela donde los niños bolivianos sufrieron ataques y sufrieron solo por sus diferencias culturales y la falta de conocimiento tanto de los niños brasileños cuanto de la escuela en saber cómo actuar para mejorar la inclusión social del niño migrante en la escuela. Entonces, en 2016, entre 2016 y 2018, CEDIC organizó y realizó las tiendas de ciudadanía financiadas por el Fundo Municipal de los Derechos de los Niños de São Paulo. La acción con los profesores tratábase de una escucha y de concientización sobre la vida de los migrantes y las cuestiones de enfrentamiento a xenofobia, combate a xenofobia y las experiencias de vida de los niños migrantes en Brasil, en São Paulo, y cómo podíamos relacionar y mejorar la comunicación entre los profesores y sus alumnos migrantes. Entonces, con los profesores hicimos actividades de escucha y de mejoría de atención al niño migrante adentro y afuera de clase. Entonces trabajamos no solo con los profesores, pero también con la secretaría de la escuela, con la coordinación, para que tuviese un plano de trabajo para actuación de la escuela y también el otro eje de actuación, que es la construcción de un ambiente de confianza, seguro, para el intercambio cultural y para actividades que proporcionen la comunicación. Entonces, en este segundo eje de acción, hicimos actividades en la Plaza Cantuta, que es una plaza donde hay un intercambio social entre migrantes latinoamericanos, principalmente bolivianos y peruanos. Hicimos actividades adentro de un programa público que se llama Escuela de la Familia, donde tuvimos un acceso a la escuela que se llama Escuela de Enseñanza Estadual Domingos Faustino Sarmiento, donde hicimos muchas actividades con niños y que el impacto social fue muy visible porque también trabajamos con los niños brasileños y al final pudimos ver que todos los niños estaban hablando, divirtiéndose y comunicándose. Entonces los equipos de fútbol que eran divididos entre brasileños y inmigrantes, mientras estábamos haciendo las actividades, se cambiaron para un solo equipo que mezclaba brasileños y migrantes. Entonces, este fue un gran impacto. Y también el Tiendas de Ciudadanía fue realizado un libro que se llama Libro de las Tendas, que escribimos sobre las buenas prácticas que tuvimos
adentro de este proyecto, con las actividades que pueden ser replicadas adentro y afuera de la sala de aula. Hablamos de nuestra experiencia que tuvimos entre estos 2 años de trabajo y actuación.